Pero no le... Pero no le... no me atrevo a ponerle agua porque... Ya. Hoy corresponde Hechos capítulo 12 y Hechos capítulo 13. Hemos hecho un plan para poder terminar en febrero completamente Hechos. Así que los animo a que en sus casas ustedes puedan leer los capítulos que corresponden. Esta semana, bueno, dimos la información reciente, hace unos días atrás, si no me equivoco, ayer o antes de ayer. Y esta semana corresponde el capítulo 12 y el capítulo 13. La próxima semana son 3 capítulos, 14, 15 y 16. Son 3 capítulos la próxima semana. Y el desafío está en poder leerlos, en poder estudiarlos, en poder profundizar acerca de cada capítulo del libro de los Hechos. Realmente creo que es uno de los libros más fascinantes de la Biblia, porque es la historia de la iglesia, es el inicio de la historia de la iglesia y cómo el Espíritu Santo va guiando a la iglesia a lo que va a suceder en el siglo I. Es la historia de la iglesia del siglo I, pero hay una cuestión particular, y es que es un libro que si usted cuando usted lea el capítulo 28 va a decir, pero aquí no hay un final. No es un libro con un final, no es un libro con un cierre. Y ya es porque el libro de los Hechos sigue abierto, sigue estando abierto. La historia de la iglesia todavía se sigue escribiendo. Es por eso que termina en el capítulo 28 del libro de los Hechos, termina así como de una, ¿no? Entonces es interesante que este es el libro que sigue abierto, porque la historia de la iglesia se sigue escribiendo. Bueno, el título de hoy, el arma secreta, ¿no? Y vamos a hablar sobre algo sumamente importante. No vamos a leer los 2 capítulos porque es harta la lectura, pero vamos a leer algunos versículos que creo yo, y por lo menos en esta ocasión considero que son interesantes, ¿ya? Entonces, estamos en Hechos, como les decía, 12. Denme un momento. Hechos 12. Aquí lo encontré. Hechos 12. Y dice que en Hechos 12, bueno, antes de eso, la iglesia, no sé si se acuerdan ustedes, la iglesia de Jerusalén nació con el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2. La iglesia de Jerusalén nace a partir del día del Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo por primera vez, y dice que son todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas repartidas según el Espíritu les daba. De ahí nace la iglesia, esa es la concepción de la iglesia, ese es el inicio, el génesis de la iglesia está en Hechos capítulo 2. Y luego del nacimiento de la iglesia de Jerusalén, que va a ser la primera iglesia, nace una nueva iglesia que es la iglesia de Antioquía. Pero la iglesia de Antioquía tenía una particularidad, porque con la iglesia de Antioquía empieza la predicación a los gentiles, es decir, a los no judíos. ¿Ya? Los judíos pensaban que la predicación era solo para los judíos, pero el Señor les hizo entender de que la palabra, el evangelio de Jesús, era para todas las personas, para judíos y para gentiles. Entonces nace la iglesia de Antioquía, una iglesia muy diferente, no tradicional, una iglesia compuesta principalmente por gentiles, ¿ya? Y nace la iglesia de Antioquía. Entonces, es así, a partir de la segunda fundación de la iglesia, se expande el evangelio por toda la región, y se cumple la palabra. Se cumple la palabra que el Señor les dijo a los discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, ¿cierto? Entonces se cumple, es el cumplimiento, se cumple a muy temprana edad la palabra
de ser testigos en Jerusalén, en Judea y en realidad en toda la región del Medio Oriente. Entonces se expande el Evangelio a partir de la persecución de Esteban. En realidad no fueron tan obedientes. Estudiamos eso, que en realidad los discípulos de Jesús no fueron tan obedientes, sino que tuvo que haber una muerte del primer creyente, el primer mártir, para que la iglesia se expandiera. Eso se le llama la diáspora. Cuando hablamos de la diáspora, hablamos que los creyentes se empiezan a expandir por distintas ciudades. Es un flujo migratorio a partir de la muerte y a partir de la persecución, ¿no? Entonces, los discípulos comienzan a conocer el costo de seguir a Jesús. Los discípulos comienzan a sentir en carne propia el rechazo, la persecución, el encarcelamiento, el azote y todo eso. De hecho, en el capítulo 12 que vamos a estudiar ahora, nos vamos a dar cuenta de una lamentable noticia. Y una de las lamentables noticias es que el rey Herodes, que era un rey que gobernaba sobre todo en la región de Palestina, sobre todo en la región de Judea, no es el mismo Herodes que gobernaba cuando Jesús murió. ¿Ya? No era el mismo Herodes. Este es Herodes, si no me equivoco, Herodes Agripa. ¿Ya? Herodes Agripa, sí, sobrino de Herodes Antipas y nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande estuvo antes de Jesús. ¿Ya? Y Herodes Antipas estuvo durante el periodo de Jesús. Herodes Agripa. Lo que pasa es que Herodes, en realidad, no es un nombre propiamente tal, sino que es un título de nobleza, en realidad. Es una dinastía. Por eso todos los familiares que nacen a partir de Herodes el Grande, antes de Cristo, comienzan a llamarse Herodes por la dinastía que va a ejercer Herodes el Grande en esta región. Entonces, una de las cosas que hace Herodes Agripa es perseguir a los discípulos del Señor, y una de las cosas que sucede es matan a Jacobo con espada, dice. Fíjense que en el versículo 1 y versículo 2, por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Santiago y Jacobo es lo mismo. En algunas Biblias van a encontrarlo como Jacobo, en algunas versiones lo van a encontrar como Jacobo y en otras como Santiago. ¿Ya? La mayoría de los nombres de los discípulos tenían sobrenombre. Era un acto popular que cada persona tuviera un sobrenombre. Entonces, Jacobo era Santiago, para no confundirse. Pero era hermano de Juan. ¿Ya? Entonces vamos a identificar a este Santiago como el hermano de Juan. Los pescadores, cuando el Señor los llama y le dice, sígame que yo los haré pescadores de hombres, así también llama a Pedro después, ¿no? En el mar de Galilea los llama a Santiago y a Juan. Entonces probablemente el primer discípulo que muere es Santiago, a espada por Herodes. Entonces, me imagino yo que fue un periodo de mucha convulsión, de mucha dificultad para los discípulos, ¿no? De mucha dificultad, porque aquí en los versículos siguientes va a decir que no solamente va a matar a Jacobo, a Santiago, sino que también va a encarcelar a Pedro. ¿Ya? Entonces suceden varias cosas. En el capítulo 12 meten preso a Pedro y matan a Santiago. Y hay una particularidad, y que me gustaría leerla, y es el versículo 5. Y dice, escuchen muy bien esto, el versículo 5 dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, acuérdense los peros del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan los peros del Espíritu Santo? Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y una de las cosas que hoy les quiero compartir, iglesia, es sobre la oración. ¿Alguien puede definir en pocas palabras qué es la oración? ¿Alguien?
¿Ah? Medio para acercarse a Dios. Un medio para acercarse a Dios. ¿Alguien más? ¿Qué es orar? Es conversar con Dios, cómo nos relacionamos con Dios, ¿cierto? Es sencillamente eso, ¿no? Es sencillamente eso, ¿cierto? Yo escribí acá que me lo pregunté a mí también, ¿qué es la oración? Y puse que la oración es el arte de comunicarse con Dios. Es el arte, es comunicarse con Dios. Es la forma en que establecemos conexión entre el cielo y la tierra. La oración es la llave que abre la puerta de los cielos. Es decir, cuando oramos, entonces nos estamos comunicando con Dios. Fíjense que la oración es algo maravilloso porque la vamos a encontrar desde Génesis al Apocalipsis. La oración acá no tiene matices con respecto al Antiguo y el Nuevo Testamento. La oración va a ser fundamental en todo el transcurso de la historia de Dios que está escrita en la Escritura, ¿ya? Que está escrita en la Biblia. Entonces, entendemos que la oración es importante no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento es importante. De hecho, en la fundación de la iglesia, en el libro de los Hechos, vamos a ver que la oración era un acto recurrente en la vida de los creyentes. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que orar es comunicarse con Dios. El tema está, pensaba yo, en que muchas veces pensamos que la oración no es tan importante como nosotros la pudiéramos dimensionar. ¿A qué me refiero con esto? A que en realidad en el discurso, en los contextos cristianos, nosotros entendemos que la oración es importante, ¿no? Es importante. Pero en la práctica nos da la impresión de que no es tan importante como nosotros lo pensamos. O algo hay o hay una distancia entre ese deseo o ese pensamiento de, no, la oración es importante, pero cuando lo llevamos a la práctica nos damos cuenta que muchas veces, por diferentes motivos, lo vamos sustituyendo con otras cosas, o lo vamos postergando, o porque tenemos poco tiempo, vamos postergando la oración, o porque hay una lista de espera tan grande en nuestro día a día, que muchas veces la oración va quedando en segundo, tercer, cuarto lugar, y a veces ni siquiera está en la lista, ¿no? ¿A cuántos les ha pasado que han tenido tantas cosas que hacer en el día que la oración ni siquiera está en la lista, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice que la oración tiene que ser una cuestión prioritaria. Tuve la oportunidad de conocer a Carlos Anacondia una sola vez, conocido por ser un gran evangelista en los años 80, en los años 90, argentino, pero en realidad en toda Latinoamérica. Y él dice la siguiente frase, Carlos Anacondia, un predicador muy sencillo, lo escuché predicar, pero algo pasaba cuando él predicaba, algo pasaba. La gente se liberaba, los demonios, los endemoniados eran liberados, la gente era sanada, ¿no? Las carpas, llegaban multitudes a las carpas de liberación para ser liberados. Y él, recuerdo que decía lo siguiente con respecto a la oración. Lo que ocurre ante las multitudes es consecuencia de aquello que no se ve. Lo que ocurre ante las multitudes es consecuencia de aquello que no se ve. Es como cuando uno va a ver una obra de teatro y uno ve todo ¿cómo se llama? Toda la obra, ¿no? Toda la acción, ¿cierto? Todo la narrativa, ¿no? En acción, pero en el fondo nosotros a veces obviamos que detrás de bambalinas hay personas trabajando, personas en el vestuario, personas en el maquillaje, personas abriendo el telón, cerrando el telón. Es decir, detrás de esa obra hay un montón de gente trabajando. Entonces, él decía, lo que ocurre en las multitudes
Lo que ocurre en los cultos, lo que ocurre cada vez que nos juntamos en Iglesia Hogar, lo que ocurre cada vez que nos juntamos en casas. La semana pasada nos juntamos en casa de mamá de Dania, ¿no? Lo que ocurre en esas instancias es consecuencia de aquello que no se ve. Es decir, es consecuencia de aquellos que están orando por nosotros. No sé si tú lo habías plasmado así, visto así, pero lo que sucede en nuestra comunidad de fe es parte también de aquellas personas que están orando constantemente y clamando al Señor e intercediendo por nosotros y orando. Yo le doy gracias al Señor por esas personas que oran por nosotros, porque es un ministerio, es un llamado. La oración que intercede por otros es un llamado que no recibe aplauso. Es un trabajo tan importante, pero no hay like. No hay, oye, qué bien lo hiciste. No hay felicitaciones, no hay flores, no hay alfombra roja. Pero esas personas que oran por nosotros, iglesia, son las que hacen que las cosas sucedan. No sé si me están entendiendo. Las personas que están intercediendo son las personas que hacen que las cosas sucedan. Y Carlos Anacondia en esa ocasión, porque yo fui camillero, yo llevaba a los endemoniados a la carpa, recuerdo, en el año 2018, tuve la oportunidad de llevar a los endemoniados a la carpa, y él nos decía que antes que se instale una estaca en la carpa, eran lugares como el Parque O'Higgins, espacios abiertos, antes que se instale una estaca, una semana antes ya estaban clamando día y noche, orando día y noche por las almas perdidas, por las personas para que conozcan a Jesús. Y ese era el gran secreto de Carlos Anacondia. Por eso Carlos Anacondia predicaba 15 minutos y la gente se convertía. Porque había un ministerio atrás de él que oraba. Lo que ocurre ante las multitudes es consecuencia de aquello que no se ve. Entonces vamos a ver que Pedro estaba encarcelado y yo me imagino a Pedro triste, pero yo creo que conociendo el corazón de Pedro, Pedro estaba más triste por Jacobo que por él mismo. Total, Pedro dijo, a mí ya me han echado preso, no es la primera vez. Ya he estado por segunda vez preso ya, me da lo mismo. Pero mataron a mi hermano Santiago. ¿Cómo debe haber estado el corazón de Pedro en ese momento? Triste por la pérdida de Santiago. Pero decía en el versículo 5 que hay una iglesia que ora, una iglesia que intercede. Yo no sé cuántos han descubierto la oración intercesora. Iglesia, pero usted va a descubrir una maravilla cuando deje de orar por usted y comience a orar por otros. Hay un gran regalo de parte de la iglesia cuando dejas de orar por ti y comienzas a orar por otro, y no solamente a orar por otro, sino que comienzas a interceder por otros. La intercesora es cuando Dios te da dolor, cuando Dios te hace sentir el dolor de otro, el dolor ajeno. ¿Cuándo sabes que estás intercediendo por otros? No es cuando le dices, Señor, bendice a mi hermano, porque no tiene trabajo. Es más que eso. Es sentir lo que el hermano está sintiendo en un momento de dificultad. Dice que la iglesia oraba por Pedro. Y fue tan fuerte la oración de intercesión que tuvo la iglesia, que dice el capítulo 12, cuando lo lean en la casa, va a decir que llega un ángel en la cárcel. Llega un ángel y se le aparece a Pedro y le da la pasada para que puedan salir. Había un grupo, 4 grupos de 4 personas custodiando a Pedro en la cárcel. Pedro sale con el ángel, nadie se da cuenta, y cuando despiertan en la mañana se dan cuenta que Pedro no está. Herodes manda a matar a todos los soldados que custodiaron a Pedro. Eso dice la Escritura, ¿no? Eso dice la Escritura. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay una oración que produce un efecto en las personas. Iglesia, la oración intercesora es una oración que genera un efecto en las otras personas. Nunca desestimes una oración que estás haciendo por la otra persona, pero también pídele amor por las personas. Cuando ores por las personas, dile, Señor, yo
no sé lo que se siente estar en la condición de mi hermano, pero yo te pido, Señor, que tú me hagas sentir el dolor ajeno, que yo pueda empatizar con esa persona. Papá, yo te pido que la ayudes, Señor, y empiezas a orar y el Señor te va a ir dando amor por las almas, amor por las personas, y aunque tú nunca hayas vivido lo que vivió la otra persona, el Señor te va a dar una capacidad de amar y de empatizar y de interceder por otros. Eclesiastes dice algo muy interesante, que el que añade conocimiento, añade dolor. Eso dice Eclesiastes. Cuando nosotros conocemos, añade dolor. Es decir, el conocimiento, la sabiduría, añade consigo dolor. Es interesante el concepto. ¿Por qué? Porque cuando lo entendemos así, cuando yo conozco la historia de mi hermano y mi hermano está viviendo cosas que son difíciles, para mí eso va a traer un grado de responsabilidad y de pena también, ¿no? O sea, como que yo digo, me duele lo que estás pasando. Siempre recuerdo que en Lomas de Macul, en la casa del frente, no sé si te acuerdas, Lili, en la del frente, literalmente en la casa del frente, la niña se suicidó, ¿te acuerdas? Y ninguno sabía, ninguno de nosotros sabía. Claro, usted dirá, no tenemos por qué saber, no tenemos por qué saberlo, porque esa niña no iba a la iglesia. Y está bien, es un punto interesante. Pero creo que también la iglesia debe afectar el entorno. La iglesia debe afectar su entorno. La iglesia debe pedir por discernimiento, poder entender y descubrir cosas que el Espíritu te va a ir revelando. ¿Mm? Entonces, fíjense lo que va a pasar en el capítulo 13. Podemos leer el capítulo 13, que también está relacionado con la oración. Yo no sé si pueden leer los primeros 3 capítulos los primeros 3 versículos del capítulo 13. ¿Alguien? Ya. Hechos de los Apóstoles 13, ¿no? Sí. Dice Bernabé, Saulo, son encomendados. Sí. Entre los profetas y maestros de la iglesia en Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Hasta ahí. Muchas gracias. Fíjense que aún con la persecución de Herodes, la iglesia seguía avanzando. La iglesia de Antioquía, dice en los capítulos anteriores, que era una iglesia en donde tenían profetas y maestros. Era una iglesia nueva, pero ya tenía profetas y maestros. Entonces hay un indicio de que la iglesia de Antioquía fue una iglesia madura, fue una iglesia entendida. Eso lo vimos en una predicación anterior, ¿no? Pero lo que leía Rafa es interesante porque decía, entre estos profetas y maestros de la iglesia de Antioquía se encontraba Bernabé, ¿ya? Que era discípulo, todos eran discípulos, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, y Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, y Saulo, que era el que se convirtió, que ahora es Pablo, pero le decían Saulo, ¿no? Porque se llamaba así, ¿no? Entonces acá va a comenzar, dice que el Espíritu, y me gusta eso, cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor, fíjense cómo fueron encomendados, fíjense cómo fueron enviados estos hombres. Mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: apártanme a Bernabé y a Saulo porque les tengo una obra especial, los voy a comisionar
Apártenme a estos 2 hombres porque yo los voy a enviar. Pero fíjense que hay algo previo. Antes de enviar a 2 hombres, antes de enviar a estas 2 personas, a Bernabé y a Saulo, estaban adorando, estaban orando, estaban ayunando, estaban en tiempo en la presencia del Señor. Fíjense que la oración va a desatar llamados. La oración va a desatar ministerios. La oración va a desatar dones. La oración va a generar cosas que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces, me gusta eso, que en su primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, porque van a ser los 2 que van a salir juntos, Saulo no va a salir solo, y me gusta porque Saulo, aún cuando tuvo un encuentro tan fenomenal, no se mandaba solo, sino que fue enviado por la iglesia. Fue enviado por la iglesia, fue enviado por los apóstoles. Y el Espíritu Santo fue el que habló. Entonces, aquí comienza el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. También van a sumarle otro en el camino, se van a dar cuenta que van a escuchar ahí un Juan Marcos, que en realidad es Marcos el que escribe el Evangelio según San Marcos. Es lo más probable, ¿no? Que se les vaya a sumar otro en el camino. Entonces, la oración va a ser parte importante de la vida en comunidad de los creyentes, en especial cuando se trata de enviar a personas a otros lugares, de enviar a otras personas a otros lugares, de cuando los llamados inician. Fíjense que esa palabra, apártenme a Saulo y a Bernabé para un trabajo especial. Esa palabra es interesante porque cuando nosotros hablamos de santidad, de santos, la palabra santo significa apartado. Entonces, cuando el Señor llama santos a los discípulos, no es porque no hayan cometido pecado, porque a veces nosotros tendemos a confundir el concepto, porque los discípulos que fueron santos, nosotros nos damos cuenta que por la historia que revela la Escritura no fueron hombres perfectos. Entonces la santidad tiene que ver con apartados. Dios los aparta para una labor específica. Eso es santidad. Eso es santidad. Santos, cuando hablamos, por ejemplo, de el apóstol San Pedro o San Pablo, hace referencia al apartamiento, cuando Dios los aparta, cuando el Señor los aparta para una labor encomendada. Entonces, la santidad desde ese aspecto es un camino que nosotros decidimos elegir, pero a través de un llamado que el Señor nos hace. Es decir, Dios nos llama y nosotros decidimos acudir a ese llamado. Y nosotros elegimos un camino. Pero en ese camino nos tropezamos. Y en ese camino nos reequivocamos. Eso es santidad. Eso es santidad según lo que estamos entendiendo en la Escritura. Santidad es apartar, ¿no? Entonces, me gusta y me deja más tranquilo, porque si fuera por no cometer pecado, la iglesia no tendría las condiciones ni las capacidades para ser santo desde el punto de vista de que no comete errores, ¿no? Entonces, es muy interesante porque cuando Dios va a llamar a una iglesia santa, pura y sin mancha, dice la Escritura, habla de una iglesia que decidió elegir un camino. Entonces es importante que nosotros podamos decidir elegir un camino más allá de nuestras equivocaciones. Entonces la iglesia oraba. La pregunta es, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos? ¿Sabemos orar? Es interesante. Yo nací en cuna evangélica y yo escuché desde muy pequeñito a personas orar así como algo: Señor, Dios mío, Padre bendito. Claro, como con un tono medio raro. Yo digo, ¿será más espiritual una oración así? Como con un tono medio así como de trueno, ¿viste? Como, ¿cierto? Como claro, como un salmo. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la forma
la forma en que oramos también demuestra un poco la cercanía que tenemos con Dios, ¿no? Si a Dios le hablamos como un amigo, no necesitamos hablarle. ¿Se imaginan yo hablándole a la Lili? Lili, por favor, pásame la mantequilla que está a tu lado para comerme este choclo con mantequilla. Aleluya. Nosotros le decimos, Lili, ¿me pasáis la mantequilla? Claro. Lili, pásame el cuchillo y la mantequilla y ya está. Pero no usamos cierta... Amada. No, le decimos, Lili, mi amor, pásame. Es verdad. Entonces yo creo que esas cosas es una tradición más tardía, ¿no? Ha sido una oración más tardía de la tradición evangélica, pero creo que lo que ha hecho esa oración, especialmente cuando oramos en público, ¿no? Es como, espanta más que acerca a la gente, ¿no? Y al Aparte que toman de repente palabras como muy españolas de la Biblia. Claro, Entonces la gente la entiende. claro, exactamente. Suena como que se adorna demasiado lo que se quiere decir, Mm, porque se le agregan muchos adjetivos a todo. sí, sí, es verdad. Trata. Todopoderoso. Y todos son sinónimos. Grande, todopoderoso, el que todo lo puede. Sí, le da todo para decir Dios. Ahora viene lo que te voy a pedir, lo que te quiero decir. Sí, a veces adornamos demasiado la oración, ¿no? Se ocupa más en adornar la oración que en hacer una oración genuina. Que una oración genuina, ¿no? Real, que venga del corazón. Bueno, Jesús nos enseña a orar. Jesús enseña a orar a los discípulos en Mateo capítulo 6, del 5 al 13. Fíjense lo que dicen. En Mateo capítulo 6, del 5 al 13, va a decir, Jesús les enseña a orar a los discípulos. Y le va a decir lo siguiente, a partir del versículo 5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas. Fíjate, o sea, Jesús ya los tenía cachados, que oraban para resaltar, para destacar. ¿Para qué? Se ponían en las puertas, ¿cierto? Para llamar la atención. Mateo 6. 6, 5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. La importancia de orar en privado. Es decir, tú no seas como los hipócritas que hacen que oran y no oran, porque oran solamente cuando están en público, sino tú, anda, enciérrate en tu cuarto, ora en secreto, ora en lo secreto, dice Reina Valera, ora en lo secreto y el Señor te recompensará en público. Es decir, lo que sucede cuando nadie ve, cuando nadie lo ve, o sea, va a plasmar una realidad cuando todos los ojos están mirando, ¿no? Es decir, me hace sentido la frase de Carlos Anacondia, ¿no? Lo que ocurre ante las multitudes es consecuencia de aquello que no se ve. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, en secreto. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Quiero decirte algo, iglesia. La oración que tú vas a tener en tu habitación no se compara con ninguna otra oración. La oración que tú tienes a solas con Dios no se compara, incluso no se compara con la oración que vamos a tener todos juntos. ¿No? ¿Va a ser importante orar juntos? Sí. Pero la oración que está en privado va a ser la que a ti te va a ir fortaleciendo, la que a ti te va a ir desarrollando tu carácter, más como Cristo. Es la que te va a ir generando
fortalezas espirituales, es la que te va a fortalecer, es la que te va a dar convicción de pecado, es la que te va a dar fortaleza para la debilidad. Entonces fíjense que en orar en lo secreto tiene una recompensa. ¿A cuánto nos gustan las recompensas? Orar en secreto trae recompensas. Fíjense, y sigue el versículo 7 y dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Y ahí viene el famoso Padre Nuestro, ¿no? Que recitan los católicos y no por eso deja de ser hermoso, ¿no? Es decir, el Padre Nuestro es maravilloso. Creo que a mí me gusta recordarlo de vez en cuando, el Padre Nuestro. Fíjense, Padre Nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Y el versículo 10 da una revelación muy profunda acerca de qué es lo que sucede en la tierra y en el cielo. Dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Venga tu reino. Es decir, la oración que nos enseña Jesús es que el reino del Señor se puede establecer en la tierra. El reino de Dios se establece en la tierra. Es decir, cuando oramos, se conecta el cielo con la tierra. Cuando oramos, algo sucede. Oramos para que el mismo reino del Señor se establezca en la tierra. Y ya entendemos que no es en los gobiernos, ¿cierto? Uno de los discípulos, que se llama Simón el Celote, él pensaba, como era celote, era un revolucionario, es decir, ellos querían atentar contra los romanos, contra el imperio romano. Él creía que Jesús iba a tomar el trono. Y la mayoría de los discípulos pensaban lo mismo, que iba a tomar el trono, que iban a destruir a Roma, que iba a haber una revolución militar. Gran parte... ¿Cómo? Los iban a liberar. Los iban a liberar. No Exactamente. necesariamente destruirlos, pero iban a ser liberados de su esclavitud. Exactamente, como lo hizo Moisés anteriormente, ¿no? También coincidían en la importancia de que viniera otro libertador para que Roma no los gobernara, exactamente. Entonces, entendemos que el reino de Dios se establece en la vida de los creyentes, se establece en la vida de las personas que creen y que lo siguen, que creen y que le obedecen, ¿no? Que creen y que le obedecen, ¿no? Entonces, es interesante ese punto porque creo que el Señor nos enseña a orar para entender también un poquito, para comprender el estado espiritual en donde nosotros nos movemos, ¿no? Entonces yo no sé por qué crecimos con la tradición de que los evangélicos pensamos más en el reino como un reino después que estemos muertos, ¿no? Es como pensando en el reino después que estemos muertos, que la palabra lo dice, no lo estoy negando, vamos a estar con el Señor, dice, pero el Señor le preocupa no solamente lo que va a suceder después de muerto, sino que al Señor le interesa mucho que el reino se establezca ahora en vida, cuando estemos nosotros viviendo, mientras hacemos todo, mientras estudiamos, mientras nos casamos, mientras buscamos trabajo, mientras vivimos dificultad, mientras tenemos hijos, que se establezca el reino allí. O sea, Dios está interesado en que el reino se establezca en la cotidianidad de las cosas que nosotros hacemos, y eso es muy, muy, muy interesante. Es muy interesante. Entonces, la tradición evangélica siempre buscó darle mayor importancia a lo que sucede después de muerto, ¿no? A lo que sucede después. Y como que en el fondo
fue tanto el énfasis que le dimos a eso, la tradición, que nos despreocupamos por lo que vivíamos acá, ¿no? Por lo que sucedía acá. Y salían frases tan típicas como, da lo mismo por quién votar, total, a mí me importa lo que va a suceder allá, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Cierto? ¿Para qué voy a estudiar? En el año 2000 hubieron naciones que soltaron hasta los presos porque creían que venía el Señor en el año 2000. Que se iba a acabar el mundo, que iba a venir el Señor. Totalmente, ¿cierto? Totalmente, increíble. Pero una locura, ¿no? Entonces, siempre pensando en este mundo, ¿para qué lo vamos a cuidar si va a ser destruido, ¿no? O sea, ¿qué me importa el medio ambiente? Total, allá vamos a tener un reino. Siempre pensando en el evangélico en una burbuja, ¿no? Entonces creo que me encanta esa oración del Señor porque nos lleva a que miremos al cielo, pero con los pies en la tierra. Y eso es súper interesante, ¿no? Los pies en la tierra y nuestra mirada en el cielo. Eso no deja de ser interesante porque creo que no dejamos de ser seres humanos y a veces los evangélicos son muy poco humanos a veces, ¿no? Muy poco humanos, ¿no? Como que nos deshumanizamos al malinterpretar la escritura, al entender la escritura como que todo lo bueno va a suceder ahí arriba. Aquí no va a suceder nada bueno, nada bueno. Pero el Señor dice, venga tu reino, que tu reino se establezca. Entonces, ¿sí? Si puede decir algo de jamás. Sí, Daniel. También habla de que nosotros somos embajadores Mm, del reino. mm, Y cuando uno va a la embajada, no sé, por decir algo, la embajada de Estados Unidos que está en Chile. Cuando uno está ahí, uno no está en Chile, no, está es en el verdad. terreno estadounidense, Sí. el terreno de la embajada. Entonces, si nosotros somos embajadores, nosotros estamos representando, estamos teniendo esa nacionalidad aquí. Exactamente. Ciudadanos del cielo, como dice una canción, es verdad. Sí, es cierto eso. Esa es la traducción. Sí, esa es la traducción. Una cumbia. Esa es la traducción cuando en la iglesia de Antioquía se le llama cristianos por primera vez. La traducción es pequeños Cristos o embajadores de Cristo. Entonces, cristianos, ese es el significado. Entonces es interesante entender que la ciudadanía no nos corresponde, la ciudadanía que nos corresponde es del cielo, pero aquí en la tierra. Es del cielo, pero acá en la tierra. Gloria al Señor por eso. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Esta es una nueva traducción viviente, ¿no? Oh, Que nos ayuda mucho a nuestra oración con el Padre Nuestro, sí. añadiendo nuestras dificultades diarias. Ahí te lo mandé, Ah, me lo mandaste. Fíjense Proverbio 15, 29, lo que dice. lo mandé a la iglesia para ese tiempo. Dice, el Señor está lejos de los perversos. Esta es una nueva traducción. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Es decir, Dios oye las oraciones de los justos. Y los justos, insisto, no son los justos los que nos portamos bien. Porque sí, porque en realidad no se trata de portarse bien, ¿no? Sino que se trata de los que hemos sido justificados. De quienes hemos sido, claro, de quienes hemos sido justificados en Él, ¿no? El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Proverbios 15, 29.
En otra versión dice, el Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. La Reina Valera dice, Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos, lo mismo. El Señor está lejos de los malos, pero escucha las oraciones de los justos. Fíjense, Salmos 34, 17. Salmos, no sé si alguien lo puede leer. Salmos 34, 17. Llaman los justos y Jehová y los libra de todos sus enemigos. Ah, buenísimo. Reina de... Sí. ¿La puedes leer de nuevo, Dania? Llaman los justos y Jehová oye y les libra de todos sus enemigos. Es interesante ese... Jeremías dice... Proverbios 15. Proverbios 15, 29 y Salmos 34, 17. Pero hay que leer Salmos 34, 17. Jeremías 33 va a decir, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33. Fíjense esta que es muy buena, Santiago 5, Santiago capítulo 5. Santiago 5, 13. Poder de la oración. Poder de la oración. ¿Podéis leerla, Rafa? Hasta el... Ah, ya. Del 13 al 18. Del 13 al 18. Tengo 5. Sí. Del 13 al 18. Ah, pues ahí está. Súper. El 13 al 18. Claro, Realmente. Está como los niños del colegio. Ya no vale, Al 18. hasta 18. Alguno de ustedes está pasando por dificultades, que vale, alguno está feliz, que cante alabanza. Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, para que vengan y oren por él. Lo unjan aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere y así al cometido pecado será perdonado. 10. Que le oren unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y dará resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera la lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. Amén. Hasta ahí. Gracias, Eduardo. ¿Se fijan? Qué interesante. Si alguno está pasando dificultades, que ore. ¿Qué hace usted cuando está pasando dificultades? Corre, o corrimos, o hacemos tal vez algo que nada que ver. No venimos a la iglesia. No, ¿alguno está de ustedes pasando dificultades? Que ore. ¿Alguno de ustedes está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Vengan para que lo unjamos, para que los ancianos unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Se fijan? Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Fíjense qué interesante el poder de la oración. Confiésense los pecados unos a los otros y oren los unos para los otros, para que sean sanados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La oración es el arte de comunicarse con Dios, es la forma en que establecemos conexión entre el cielo y la tierra. La oración es la llave que abre las puertas de los cielos. La oración no se puede sustituir con nada. En la oración nosotros podemos agradecer,
podemos contarle nuestras cosas al Señor, podemos orar por otros, podemos orar por otros, podemos clamar, podemos llorar, podemos reírnos, así como un amigo cuando les cuentas tus cosas. Y lo más interesante de todo, tal vez, es que puedes escuchar la voz de Dios en medio de la oración. La oración no es un monólogo, la oración es un momento en donde también puedes escuchar la voz de Dios, puedes oír, puedes saber que el Señor te está hablando, puedes entender que el Señor te está poniendo algo en tu corazón. A veces oramos y Dios nos da la capacidad de perdonar. Dios me dice, pídele perdón a pídele perdón a tu mamá porque le gritaste, pídele perdón a tu papá porque le dijiste una mala palabra, pídele perdón a tu esposa porque le dijiste algo de manera incorrecta, no fue la forma, y Dios te va dando claridad con respecto a otras personas, ¿no? Y la oración es un momento en donde el Señor también habla. Por eso yo siempre aconsejo que cuando oremos, tengamos nuestros momentos en silencio, tengamos nuestros momentos en donde podamos pensar, en donde el Señor pueda entrar en nuestra cabecita y también entender que Él nos puede hablar de esta manera, a través del conocimiento, a través de lo que pensemos en ese momento. Creo que es un momento de mucha claridad. A mí me ha pasado que cuando oramos, es un momento como en donde Dios te despeja las dudas, te da claridad, te da una respuesta, es donde el Señor va a ir dándote dirección con respecto a qué hacer, ¿no? Entonces te quiero dejar con una pregunta, mientras Lili, ¿puedes tocar una? ¿Qué decisiones voy a tomar hoy para orar cada parte de mi día? ¿Qué decisiones voy a tomar hoy para orar cada parte de mi día? Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a orar bien. Tu palabra dice que pedimos y pedimos mal, porque pedimos según nuestros placeres y deleites. Papá, te pedimos, Señor, que cada vez que oremos, nos ayudes a pedir bien, a pedir lo que está en tu corazón, papá. Señor, ayúdanos a entender, a tener la humildad de preguntar, Señor, yo quiero esto, pero ¿será tu voluntad? Papá, yo quiero una casa, pero ¿será tu voluntad? Papá, yo quiero unas vacaciones, ¿será tu voluntad? Papá, yo quiero comprarme esto. Papá, yo quiero entrar a esta universidad. Papá, yo quiero entrar a este trabajo, pero ¿será tu voluntad, Señor? Papá, ayúdanos a que todo lo que pidamos, papá, sea conforme a tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Dios mío, a orar. Ayúdanos a orar por otros, papá. Pon en el corazón de Iglesia Hogar personas que oren, que intercedan por otros, que se levanten en las madrugadas, en las mañanas, para clamar por las personas que están necesitándolo. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Aprovechamos de orar. Aprovechamos de elevar una oración, papá, por todos aquellos, Señor, que están de vacaciones en Iglesia Hogar, que están disfrutando sus buenas vacaciones. Te pedimos, Señor, que las cuides, Señor, que papá les proveas de todo, de recursos, que las proveas, Dios mío, de salud. Líbralos de accidentes, Dios, en el nombre de Jesús. Líbralos de accidentes, papá. Cuida sus corazones, papá. Que no se aparten de ti, Dios. Oramos por nuestros hermanos que están de vacaciones. Oramos también por los hermanos que están pasando dificultad, Señor. Oramos para que tú los fortalezcas, Señor, en medio de las crisis, en medio de la debilidad, en medio, Dios mío, de la confusión, de la incertidumbre, de la tristeza, Señor. Papá, que ellos puedan saber que en medio de toda esa tristeza tú los estás esperando, Señor. Tú los estás esperando con los brazos abiertos.
que tú no juzgas a nadie, tú nos recibes así tal como somos, con nuestros harapos, con nuestras ropas sucias, Señor, muchas veces. Papá, gracias por aceptarnos, gracias por perdonarnos. Te pedimos tu bendición sobre nuestros hermanos que están pasando dificultad. Levántalos, anímalos, fortalécelos, Señor. Fortalécelos con toda bendición espiritual. Señor, anímalos. Papá, anímalos. Tu palabra decía, acabamos de leer en Santiago, que nos confesemos los pecados los unos a los otros y que oremos los unos por los otros, porque la oración ferviente del justo puede hacer cosas maravillosas. Señor, nosotros oramos, papá. Nosotros nos arrepentimos también. Te pedimos perdón, Señor, por fallarte, papá, por equivocarnos, Dios mío. Muchas veces no queremos hacer lo que hacemos y fallamos, papá, en el intento. Pero no queremos dejar de intentarlo. No queremos dejar de intentarlo una y otra vez. No queremos dejar de levantarnos una y otra vez, papá. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias te damos por el privilegio de orar por otros, Señor. De orar por otros. Oramos por Iglesia Hogar, Señor, para que tú los fortalezcas, los animes, nos levantes en el nombre de Jesús. Amén.